Hola, esta es una clase especial para Inglés Técnico 1 de Instituto Santo Domingo. No he podido dar la clase el día de ayer, entonces la grabamos el día de hoy porque estaba sin voz. Ahora sigo un poco también tomada, pero bueno, quería dejarles esta clase que corresponde a la clase 7, ¿sí? Hoy vamos a empezar a ver un tema distinto que va a ser las diferentes, los diferentes tipos, las diferentes clases de palabras, ¿sí? Que esto lo hemos mencionado anteriormente, que hemos dicho que era, esto era la función gramatical. Dependiendo de la función gramatical, hemos dicho que nos indicaba qué tipo de palabra era, iba a ser el significado que iba a tener, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar esos tipos de palabras. Vamos a empezar hoy con el artículo y con yo generalmente sigo un orden diferente acá en para que lo hagan en relación al orden de los elementos de la frase sustantiva, entonces no se pierden, ¿sí? Entonces, en lugar de dar el artículo sustantivo, que es lo que corresponde a la clase 7, voy a hacer una introducción el artículo y los adjetivos, ¿sí? Los adjetivos para que ustedes así tengan en claro el orden. Entonces vamos, artículo, modificador de los adjetivos y después tenemos el núcleo que es el sustantivo, ¿sí? Si ya tengo tiempo hoy, vamos a dar esto de voy a ver si puedo dar los tres tipos, o sea, el artículo, el adjetivo y el sustantivo. Entonces, vamos a empezar con el artículo. Hemos dicho que uno de los elementos que podía o no estar en la frase sustantiva era el artículo. ¿Por qué? Porque vamos a explicar ahora bien eso. Porque en inglés, por ejemplo, el artículo de, hay situaciones en que se utiliza y otras que no. Entonces, eso es lo que vamos a detectar hoy cuando se utiliza y cuando no, ¿sí? Eso va a ser lo fundamental que tenemos que identificar. Entonces, ¿qué va a pasar con el artículo? Van a existir dos categorías o dos clasificaciones fundamentales. Artículo determinante, que va a ser el de, artículo determinante el la y el a, ¿sí? El artículo determinante de, ¿sí? Equivale a todos los artículos que tenemos en español nosotros, que va a ser el, la, las, los, ¿sí? Entonces, ese es el de, artículo determinante de. ¿Qué pasa en inglés? En inglés, nosotros en español le ponemos el o la a todo. Es más, hasta situaciones que no corresponden. Por ejemplo, decir el Gustavo, la Laura. ¿Sí? Entonces, no. No corresponde en castellano tampoco. En inglés existen dos situaciones, que es cuando lo omito y cuando lo uso. Cuando yo hablo de algo específico, yo voy a utilizar el artículo de. Por ejemplo, yo digo computers, como está el ejemplo en la clase, computer and electronic machines, ¿ok? En ese caso, estoy hablando de todas las computadoras, estoy hablando en general. Entonces, en ese caso, yo no uso el artículo de, determinante de para escribir en inglés. Y cuando ustedes tengan que poner en español la traducción, van a tener que poner, si no va a quedar, o sea, como algo sin sentido, o no sin sentido, sino yo a veces les digo, están hablando de indio, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a decir, por ejemplo, las computadoras son máquinas electrónicas, ¿sí? Entonces, cuando hacen la traducción, ustedes sí lo van a poner cuando lo vean en el texto, pero dice, profe, no está en el texto, no, no está, porque si hablo de algo en general, no utilizo el artículo determinante de. ¿Cuándo? ¿Sí? Cuando sí lo uso, cuando estoy hablando de algo específico. Sí, por ejemplo, yo digo, de Dell Computers, ¿ok? Estoy hablando de una marca en especial, estoy hablando de esa computadora, estoy hablando de algo en específico. Entonces, en ese caso, el artículo de sí va a utilizarse, ¿sí? Entonces, lo omito cuando hablo de qué, de algo, lo omito cuando hablo de algo
en general. Computers and electronic machines. Lo utilizo lo utilizo cuando estoy hablando de algo en específico. Yo, por ejemplo, digo, ay, los alumnos, estoy hablando en general, pero digo los alumnos de Santo Domingo. Entonces voy a decir Santo Domingo de Santo Domingo, ¿sí? Students. Entonces me estoy refiriendo solamente a ellos, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes vean cuándo lo tienen que utilizar o no. Esto también, atención, pregunta posible de final o de promoción o de una pregunta verdadero o falso en el examen, en el parcial. Entonces, que ustedes sepan que esto es fundamental para que sepan. Entonces, ¿cuándo se usa y cuándo se omite el artículo determinante de? El artículo indeterminante van a ser la palabrita a y an, no confundirse con and, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia entre a y an? Eso lo van a ver ustedes directamente en el texto, ya va a estar el a y el an. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? El a, ¿sí? Va a ir seguido de una consonante, de una palabra con consonante, y si va an actress, por ejemplo, an elephant, ¿sí? En cambio, si digo a computer, ¿ok? Porque sigue una consonante. Entonces, eso lo van a darse cuenta ustedes en el texto, ¿sí? Directamente porque ustedes ya lo van a tener el texto y ya van a decir a o an, va a estar ahí. Pero ustedes ven eso y ¿cómo lo van a clasificar? Artículo indeterminante. Ujú. Indeterminado o indeterminante, aceptado. Porque a veces uno me pone en indeterminado, indeterminado, entonces aceptado, ambos aceptan. Eso en lo que corresponde al artículo determinante y determinante, que lo vamos a ver, ¿sí? Y lo van a analizar en el texto. Pero ustedes y yo, esto va a ser cómo se va a evaluar. Vamos a subrayar o lo voy a pintar y lo voy a poner el D y en el otro NaN. ¿Qué van a tener que poner? El D va a ser artículo determinante, ¿sí? Y en el A1, ya sea que esté A1, artículo determinante, ¿sí? Así que eso va a ser lo fundamental que ustedes sepan, ¿sí? La diferencia para la parte teórica, ¿sí? Y también en la práctica para ver cómo van a hacer la traducción de esa parte. Esto en artículo, ¿sí? ¿Qué dijimos que vamos a seguir? El adjetivo. El adjetivo, función fundamental, que va a ser modificar al núcleo, modificar al sustantivo, ¿sí? Describirlo, dar una cualidad del mismo. Eso va a ser el adjetivo. Ese adjetivo tiene su clasificación correspondiente, que lo vemos. Tenemos nosotros en castellano también, tenemos lo mismo, pero bueno, acá tenemos que prestar atención porque si uno no sabe el significado de las palabras, va a decir, ¿y cómo sé yo qué tipo de adjetivo es? Bueno, yo generalmente tomo los ejemplos que yo doy generalmente acá para que ustedes no se compliquen, para que ustedes lo vean como más factible y más fácil de identificarlo. Acuérdense, para que ustedes sepan, por ejemplo, yo tengo una remera, ¿sí? Una camisa, una remera roja. Ese rojo es lo que me va a dar a mí la pauta de qué está describiendo a mi remera, ¿sí? Entonces, ese rojo va a ser un adjetivo, ¿sí? Eso para que ustedes se identifiquen, porque a veces me dicen, no tengo idea qué es un adjetivo, profe, no tengo idea lo que es un sustantivo. Entonces, bueno. Eso es el adjetivo. Lindo, flaco, alto. Eso es un adjetivo. Caro, inteligente. Eso van a ser adjetivos. Entonces, eso es lo que tienen que prestar atención. Entonces, ¿qué va a hacer? Atención, esto otro, antes que nada, porque después esto se va. Em, no tienen, o sea, por ejemplo, yo digo interesante, ¿sí? Entonces acá en inglés, ¿sí? No hay género, ¿sí? En el sentido de decirle, porque me ponen, por ejemplo, casa, pongámosle, o computadora, femenino, es un sustantivo, ¿no? Pero femenino, masculino, lista, femenino, no. Ujú. Así que eso, por un lado, para que esa clasificación solamente existe en español y en nuestras cabecitas, en inglés no. Entonces, si tiene que poner linda, va a ser adjetivo, adjetivo,
solamente calificativo, nada más, ¿sí? Así que no poner cosas de más, ¿sí? Que no pertenecen al inglés. Vamos a seguir acá con las clasificaciones. ¿Cómo va a ser? Entonces, si yo le digo qué función tiene, modificar, describir, ¿sí? Dar una cualidad al sustantivo. Posición, acuérdense, va el artículo, va el adjetivo modificadores, como lo llamamos general, porque acuérdense que un modificador también podía ser un sustantivo que está actuando como un adjetivo. Ojo. Entonces, vamos a la clasificación de esto. En primer lugar, adjetivo calificativo, ¿sí? Calificativo. Lindo, caro, yo modern, expensive, en inglés, ¿sí? More expensive. Otra que más o menos salga, esta es big, small, ¿sí? Grande, pequeño, por ejemplo, la computadora. Entonces, eso va a ser el adjetivo y va a ser calificativo. Otra cosa, no existe bigs, por ejemplo, computadoras grandes, no existe, ¿sí? Singular y plural, así que ojo también no poner, porque van a poner big singular, no, no existe. Así que a prestar atención a estas clasificaciones, pues son muy importantes a la hora, porque esto va a ser tema del segundo desempeño. Ahora vamos con otra clasificación. Tenemos los adjetivos posesivos, que van a ser el my, el your, el his, el her, el its, el our, el their, ¿sí? Estos van a ser adjetivos posesivos. Digo, my computer, ¿ok? My, por ejemplo, my teacher, ¿ok? Entonces, esos adjetivos posesivos. Después, ¿qué vamos a tener? Otro tipo de adjetivos, adjetivos compuestos. Acá vamos a tener una ayudita, que, porque vamos a tener sustantivos compuestos también, así que no confundirse. Acá vamos a tener dos palabras unidas por un guión. Por ejemplo, well known, well designed, ¿sí? Eso es un adjetivo compuesto, ¿sí? Tiene dos elementos, dos partes unidas por un guión. Entonces yo generalmente marco estas que digo well designed, well, well done. Esto van a ser adjetivos compuestos. Well, guioncito, done. Well, guión, designed. Eso van a ser los adjetivos compuestos. Acuérdense, siempre previo o delante de un sustantivo, porque ese es el lugar que ocupa en inglés el adjetivo a diferencia del nuestro. Voy tres categorías, tres clasificaciones. El adjetivo calificativo, posesivo, ahora dije el compuesto, ¿sí? Vamos para otro. Adjetivo, que digo, puede ser esto, acuérdense, dos clasificaciones, indefinido o cuantitativo. Muchos le ponen cuantitativo porque se dan más cuenta, indefinido también. Em, ¿Qué va a ser esto? Van a ser el some, el any, all, much, many, all ya dije, son los más conocidos, ¿sí? Y son los que generalmente les tomo para que no porque no pueden saber todos, ¿sí? Entonces, some, algunos. Any se utiliza para interrogativo negativo y generalmente quiere decir, es lo mismo, o sea, si conjugamos some y any, son los dos, alguno o algunos, ¿sí? El some es para algo que estoy utilizando en el afirmativo. Generalmente lo van a ver así. Y el any en el interrogativo negativo. Cuando el any lo vean en el texto, en afirmativo, decir cualquier o cualquiera. ¿Sí? Eso va a ser el significado en la parte de cuando hagan la traducción. Y ese va a ser un adjetivo cuantitativo o indefinido, también se lo puede llamar. Después tenemos much or many, a lot of también, all. Entonces, estos van a ser lo que puedo llegar a marcar. Presten atención nuevamente. Some, any, all, a lot of, all, much or many. Entonces, esto para que presten atención, entonces yo generalmente marco estos porque son los que doy, ¿sí? Hay muchísimos. Luego,
Entonces voy repasando. Adjetivo calificativo, después di posesivos, después di el compuesto, ahora di cuantitativo, ¿sí? Entonces, hasta ahí van a ser la clasificación que vamos a dar en general de los adjetivos. Entonces, va a ser, acuérdense, no tiene género, no van a poner masculino, femenino, no, acuérdense, no, esto que digo así para que quede grabado, no. Otros no tienen singular o plural, sí, en este caso que voy a explicar ahora, por eso hago este redondeo. Adjetivos demostrativos, ¿sí? Demostrativos. En este caso, estos son excepciones a regla general. ¿Por qué? Porque voy a decir this computer, T-H-I-S, this, ¿sí? Digo esta computadora, this computer, ¿ok? En cambio digo these, ¿ok? These, T-H-E-S-E, es el plural de this, ¿sí? Es el plural. Entonces, this computer quiere decir esta computadora. En cambio digo these computers, estas computadoras. Es algo que estoy demostrando acá. Digo, estas computadoras, estas, todas estas, ¿sí? En cambio, si digo that computer, ¿ok? Aquella computadora, esta computadora, pero mejor es aquella. Ujú. Y si yo hablo de those, 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 no tose, por favor, those, hago una aclaración para cuando lo lean, ¿no? Pero acá acuérdense que nos basamos en la expresión, así que bueno, those es el plural de that, aquellos o aquellas. Ujú. Entonces, estos son lo único que ustedes pueden aclararme, pero no es necesario que pongan these, plural de these, these, plural de these, pero simplemente si ponen el adjetivo demostrativo está perfecto, porque acá nos basamos en la clasificación de las palabras. Em, entonces, ahí tendríamos, ¿sí? La clasificación de los adjetivos. Entonces, vamos en orden. Artículo, determinante, indeterminante. Los adjetivos, ¿cómo van a ser? Calificativos. Yo digo expensive, ok, caro, adjetivo calificativo. Después digo posesivo, my computer, adjetivo posesivo. Digo well designed project, por ejemplo, well designed. Eso, y acuérdense el compuesto well-design. Eso es lo que va a dar la pauta que sea compuesto. Después, dije los cuantitativos. Entonces va a ser some, any, all, a lot of, much y many. Y si digo demostrativos, como lo acabo de explicar, these, that, those, ¿ok? Entonces, eso van a ser los demostrativos. Acuérdense, no agregarle el género, por ejemplo, caro, masculino, no, no existe. Plural, no existe, salvo en el caso de los, ojo, de los demostrativos que hice la salvedad de la explicación de cómo. Entonces ahí tenemos eso, la clasificación de los adjetivos, ¿sí? Ahora, vamos a hacer una introducción, pero lo vamos a ver más en detalle después en clase de los sustantivos, ¿sí? La clasificación de los sustantivos. Ustedes saben bien, en español, en castellano tenemos exactamente lo mismo, que va a ser ¿qué? Va a ser, el sustantivo puede ser propio o común o propio. El propio, al igual que nuestro idioma, ¿qué va a pasar? Va a escribirse con mayúscula. Generalmente me refiero a nombres de lugares, de países, de personas, nombre de productos. Por ejemplo, dije Dell anteriormente. Dell Computers. Dell va a ser un sustantivo propio, ¿sí? Entonces, eso es sustantivo propio, ¿sí? Y se escribe con mayúscula. Generalmente los nombres no se traducen, o sea que Dell lo voy a poner Dell. Si dice Bell, Bell es una marca Bell. Porque si usted traduce va a ser campana, ¿sí? Entonces, no, porque es el nombre del producto. Luego, el común puede ser
Por ejemplo, computers, digo table, digo mouse, cada uno de los elementos que componen, eh, pero ahí vamos a ver algunos que son compuestos. Entonces yo le estoy diciendo los que son comunes, ¿sí? Y el común sí puede ser singular o plural. Acá sí, ¿sí? Acá sí. Con singular o plural. No masculino o femenino, pero sí plural y singular. Por ejemplo, digo computers, plural. Computer, singular. Entonces, si yo subrayo, digo, clasifique, de la clasificación de los siguientes sustantivos, yo le subrayo computers, yo voy a poner sustantivo común y voy a poner plural, ¿sí? Así que acá sí entra en debate singular o plural. Entonces ya vamos dando común y propio, ¿sí? Vamos con otro. Vamos con la clasificación de que son abstractos, ¿sí? Abstractos quiere decir algo que no se puede tocar, algo que solamente se lo puede percibir, sentir. Sí, generalmente doy esta clasificación que es ser peace, paz, love, amor. Por ejemplo, digo happiness, la felicidad. Entonces, esos son adjetivos, perdón, sustantivos abstractos, ¿sí? Abstractos. Em, Sustantivos colectivos. Se ve en la parte técnica y una de las palabras claves va a ser libraries, ¿sí? Libraries, generalmente relacionado con Java. Entonces, libraries. Esto voy a poner es un sustantivo colectivo. Libraries, ¿sí? Así que a prestar atención porque es lo que sale. Entonces voy teniendo hasta el momento los sustantivos común y propio. Dije otro, que son los abstractos. Luego, ahora los colectivos. Colectivos, ejemplo, y que generalmente tomo eso porque es lo que sale, libraries, y está relacionado con Java. Seguimos. Eh, También tenemos sustantivos compuestos. Vimos en los adjetivos también los compuestos, pero que yo lo identificaba porque tenía un guión que unía ambas partes, ¿sí? De ese adjetivo. Acá serían dos sustantivos, ¿sí? Unidos directamente. Por ejemplo, motherboard es un clásico ejemplo, un típico ejemplo de sustantivo, ¿sí? De sustantivo compuesto y que ese sustantivo compuesto ve motherboards. Pero acuérdense, ¿sí? Placa madre. Es la traducción también la hago de atrás para adelante. Placa madre, motherboards. También puede tener singular o plural. Motherboard, placa madre, motherboards, ¿sí? Motherboards, ¿qué va a ser? Va a ser plural. Entonces, puedo decir yo, subrayo, motherboard, que van a poner sustantivo, compuesto y singular. Sigo motherboards, sustantivo, compuesto, plural. Masculino, femenino, acuérdense, no, porque le van a poner placa madre, femenino, no, no, no. Em, Ahora vamos a, entonces hasta ahora tenemos común, propio, colectivo, abstracto, recién di compuestos. Entonces, esta va a ser la clasificación, bueno, singular y plural, otra clasificación, singular y plural. Atención porque hay, eh, para que sea más fácil de entender. La clasificación general, cuando ustedes dicen plural, generalmente, ¿qué ven? Una S, ¿sí? Libraries también ve, es una situación irregular. Library, libraries. Entonces, IES. Eso me identifica que está en plural. Otra, otra forma diferente, más de la que normalmente ocupamos la S. Entonces yo digo computers y le agrego solamente la S, plural. Pero ve, libraries ya ahí me cambia, ¿sí? CDs, ok, CDs, ok, y S. Pero hay casos especiales que no se dan cuenta, que es data, ok, data. Data es un plural irregular, ¿sí? Entonces, por eso lo aclaro, porque a veces lo pongo y todo me dice dato, entonces, o información, entonces ustedes dicen esto es singular, no, es
plural, es un plural irregular. A prestar atención porque eso toma, ¿sí? Entonces, datum va a ser el singular. Data, se escribe, va a ser plural. Así que atención porque es un plural irregular. O sea, que no es común, quiere decir. Común es la regla que vemos, sabemos general, que es la S, ¿sí? Así que este es un plural irregular a prestar atención. Entonces, hasta ahí tenemos la clasificación de tres palabras, de tipos distintos de palabras, el artículo, determinado, indeterminado o determinante, indeterminante, el de y el a y el am por otro lado. Luego pasamos a los adjetivos que dijimos, una de clasificaciones generales es calificativo, posesivo, demostrativo, cuantitativo y compuesto, ¿sí? Acuérdense, género, nada. Masculino, femenino, no. Plural, salvo, plural singular, salvo en los adjetivos demostrativos, this, that, those. Los demás, nada. Y en los sustantivos, acá en los sustantivos, ¿qué pasa? En los sustantivos sí tenemos plural y singular, es una de las clasificaciones, no así masculino-femenino, ¿sí? Así que eso, olvidarse. Y dijimos que va a ser común o propio, acuérdense propio con mayúscula, al igual que en nuestro idioma. Luego vamos a ver los comunes, perdón, los compuestos, que van a ser dos palabras, dos sustantivos, motherboard, ejemplo. Luego vamos a tener singular o plural, colectivo, que he dicho, libraries, en relación a Java. Después tenemos los sustantivos que dijimos son los abstractos. Generalmente estos son happiness, happiness. Happy sí es un adjetivo. Este happiness es sustantivo abstracto. Digo peace, love, amor, paz, ¿sí? Eso van a ser. Luego, ya dije los compuestos, ya dije los colectivos y esa va a ser la clasificación de los sustantivos. Entonces, a prestar atención, data, que he dicho que es un plural irregular, eso a prestar también atención, ¿sí? A prestar atención porque generalmente ponen que es singular y es plural, ¿sí? Bueno, esto es la clasificación. ¿Cómo vamos a evaluar esto? O sea, por ejemplo, a prestar atención también el orden, la ubicación, porque eso me va a dar una pauta también ya de qué tipo de palabras es. Por ejemplo, yo les dije, my red t-shirt, ¿sí? Por ejemplo, le doy caso para que lo vean así en la realidad. Subrayo my, ya tengo que está adelante, está modificando todo el núcleo, my, tipo de palabra, adjetivo y que dije posesivo. Después dice new, o red. Pongámosle que pongo my new red t-shirt. Entonces, new, nuevo, va a ser un adjetivo que calificativo. Red, calificativo. No masculino, ni femenino, singular, plural, nada. Solamente eso. Y después digo t-shirt. No es un sustantivo propio, no es compuesto, no es colectivo. Entonces, simplemente común y simplemente que singular o plural, singular. Ujú. Eso va a ser la parte que vamos a tener que ir manejando. Repitiendo y practicando, vamos a poder acceder a esa clasificación, porque esa va a ser la metodología para evaluar en el próximo desempeño este tipo de palabras, ¿sí? Así que bueno, cada clase vamos a ir practicando nuevamente. La próxima clase me toca los adjetivos, vamos a verlo esto es la general y después vamos a practicar detenidamente cada una de esas palabras. La próxima nos toca otro tipo de palabra, pero por lo pronto vamos a ir practicando esto. Espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda, obviamente, sobre la clase, sobre el tipo de palabra, me lo hacen llegar vía mail. Les repito mi mail por las dudas, Silvia Cari con K y con I latina, 1017 @gmail.com o por uno de los foros o por mensaje en el campo, como ustedes les quede más cómodo
para que ustedes puedan comunicarse conmigo y así hacerme llegar sus dudas, ¿sí? Por ejemplo, muy bien, una compañera del curso de ustedes por el foro, me ha mandado en la clase, en las clases anteriores que le había quedado una duda cuando ella estuvo analizando las palabras de la frase sustantiva. Perfecto, se lo contesté así, ve, ella va practicando y sacándose sus dudas antes del desempeño. Así que les pido por favor lo mismo, no duden en consultarme porque ese es mi trabajo, contestar sus dudas, ¿sí? Y a lo mejor también a veces lo hago así en general porque la duda de un alumno puede ser la duda de muchos, entonces se aclara acá por este medio, ¿sí? Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, disculpen que ayer no hayan tenido su clase, pero bueno, fue por razones de fuerza mayor, siempre es imposible acá, porque tengo que estar bien para el video. Así que muchísimas gracias. Esto es la clase 7 de Inglés Técnico 1, así que para que queden registrado esto acá. Muchísimas gracias y nos vemos. See you next class. Have a nice week. See you next class. Bye bye. Bye.